¿Esto está enchufado? ¿Sí? Pues gracias, Josefina. El tema es un congreso, ¿no? El tema ya de por sí ya sería un congreso, porque cuando este congreso estamos hablando mucho de sostenibilidad, pues efectivamente, si hablamos de territorio, tenemos que, por definición, hablar de sostenibilidad. Yo recuerdo hace, pues ya algunos años, algunos de los que están por aquí nos acordaremos, de Coplaco. Yo me acerqué a Coplaco cuando era bastante más joven que ahora y quería hacer una cosa que era muy rara entonces, ¿no? Que era hacer unos análisis de evaluación ambiental del planeamiento de Madrid. Claro, me miraron con una cara como diciendo, este tío está tonto, ¿no? Y me dijeron, me acuerdo perfectamente, y además es rigurosamente cierto, no es una frivolité para empezar el debate y tal, ¿no? Dice, no, es que nosotros somos territorialistas, ¿no? Y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque yo algo tengo todavía de biólogo, ¿no? De formación. Entonces, nosotros los biólogos, de lo que nos queda fundamentalmente es ver las integraciones de las cosas, ¿no? Y claro, yo no terminé de entender eso del territorialismo, y de hecho le pregunté, pero bueno, si los temas ambientales son también territoriales, ¿no? Me siguió mirando raro y me dijo, mira, no estás entendiendo nada, ¿no? Bueno, pues han pasado 30 años de eso y afortunadamente creo que no estamos ahí, hemos evolucionado, ¿no? Aunque todavía me pregunto en muchas ocasiones si realmente esa visión más integral y por tanto la necesidad de ver las relaciones de las cosas en las administraciones e incluso en las empresas y en los grupos de toma de decisiones o grupos de poder, si esa visión se tiene suficientemente clara, ¿no? Yo creo que a pesar de todo todavía no. Cuando hablamos de territorio estamos hablando lógicamente de la planificación del territorio. Y en esto sí que hay una cuestión que los que nos dedicamos un poco a esto estamos viendo, ¿no? Las infraestructuras en función de la planificación del territorio y no al contrario. Es la planificación la que decide qué infraestructuras son las necesarias y no al contrario, ¿no? Esto que parece una obviedad a veces no se da suficientemente. Y hablamos de planificación territorial y hablamos de sostenibilidad. Yo entiendo que una planificación territorial no puede ser insostenible. Hay instrumentos ahora mismo, hay procedimientos administrativos que implican procesos de transparencia y, por tanto, de aceptación social de los planes. Hay procesos que implican que la planificación deba ser suficientemente equitativa o que busque la equidad social, por lo menos en países democráticos como es este. Y, lógicamente, también hay elementos suficientes como para valorar ambientalmente los factores limitantes de un determinado plan. Y digo plan territorial o un plan sectorial de infraestructuras, ¿no? El propio Libro Verde y Antonio Serrano desde Fundicot, que es una asociación y una organización que lo estamos recordando, tiene 35 años de poso y de peso, ¿no? Fundicot, nos va a recordar, espero, la importancia que tiene la planificación en un concepto que es la cohesión territorial. Hay un libro verde, como muchos sabréis, de la Unión Europea, donde habla fundamentalmente de cohesión territorial. Y habla de una palabra que a mí me gusta mucho, no por lo poético, sino por lo que implica, aunque también por lo poético, que se llama armonía, ¿no? Es decir, la armonía en la planificación territorial, y habla el libro verde de la Unión Europea en la necesidad de eficacia económica, cohesión social, cuidado, cohesión social, y equilibrio ecológico. Las palabras indican muchas cosas, ¿no? Esto es un documento, es el Libro Verde de la Unión Europea. Las infraestructuras, a mi modo de ver, no son ni sostenibles ni dejan de serlo, ¿no? Es decir, el decir que una carretera es sostenible a mí todavía me rechina un poco, ¿no? ¿Será adecuada ambientalmente o cumplirá una función social adecuada, ¿no? Las infraestructuras, según mi modo de ver, lo que tienen que obedecer a un criterio de sostenibilidad. Tienen que ser instrumentos de la sostenibilidad. Ellas, de por sí, hablar de una infraestructura sostenible puede estar bien, pero yo creo que no deben ir por ahí los tiros, ¿no? Bueno, y cuando hablamos de cohesión territorial, lógicamente, está de los títulos, estamos hablando de desarrollo rural, ¿no? Por cierto, Valentín, esto es interesante, a ver cómo una empresa como Ferrovial analiza estos tres elementos, ¿no? Si realmente, y te pido por favor la autocrítica, porque los panfletos publicitarios están en otros sitios. No, en serio, lo que digo es qué pasos, cómo lo estáis, que me consta que estáis haciendo mucho esfuerzo ahí, pero qué elementos de riesgo estáis todavía viendo para incorporar toda la faceta ambiental en la dinámica productiva de Ferrovial, ¿no? Hablaba antes de desarrollo rural. Bueno, a mi izquierda tengo al director general de Medio Rural Sostenible, con independencia de ciertos déficits financieros, ¿no? que siempre existen. Yo creo que la ley
y no es porque lo tenga al lado, ni mucho menos, siempre he defendido que la Ley de Desarrollo Rural Sostenible es una apuesta absolutamente integral, absolutamente inteligente y absolutamente compleja, lógicamente, ¿no? Liga directamente con la ordenación del territorio, pero lo hace además con un elemento, considerando el elemento ambiental como una de las patas esenciales, ¿no? Eso es lo que yo creo que es fundamental en la Ley de Desarrollo Sostenible. Jesús Casas obviamente nos va a ampliar mucho más el dato o la idea, pero el hecho de considerar la multifuncionalidad del medio rural a mí me parece muy atractiva, sobre todo en una lógica que estamos teniendo ahora mismo y que vamos a tener, que es la reforma de la PAC, que tiene mucho que ver con todo esto, lógicamente, ¿no? La reforma de la PAC está planteando la valorización de los recursos naturales, es decir, la biodiversidad se convierte no tanto en una especie, entrecomillarlo si queréis, de enemigo, sino de un aliado del mundo rural. Es importante ver un poco las observaciones tanto de BBF como del director general de la Xunta de Biodiversidad y Medio Natural para ver un poco cuál es la perspectiva de esto, ¿no? Pero es importante, la biodiversidad se convierte en un servicio ambiental que además se convierte en un propio recurso. Yo he tenido algunas experiencias que si luego hay posibilidades de debate y me deja mi amiga la moderadora, pues podré comentar, ¿no? La Ley de Desarrollo Rural tiene mucho que ver, lógicamente, con las infraestructuras. Hay infraestructuras, pero no pensemos, cuando hablamos en España de infraestructura, inmediatamente pensamos en carreteras. Es una cosa curiosa. Cuando sales por ahí fuera, no tanto. Aquí sí. Infraestructuras siempre son carreteras o autovías o tal. No, la Ley de Desarrollo Rural plantea muchas infraestructuras, muchísimo tipo de infraestructuras. Yo tengo aquí una relación, pero vamos, no voy a ser, pero está hablando de energías renovables, está hablando también de elementos de comunicación, lógicamente, pero está hablando de las nuevas tecnologías, está hablando de gestión de residuos, está hablando de gestión de aguas en un contexto que es el que estamos pasando, aunque se niegue, que es el de cambio climático. Es decir, hay temas que en la Ley de Desarrollo Rural con respecto a las infraestructuras son muy claras. Y también están los transportes, lógicamente, ¿no? Es una pena que no haya venido ningún representante del Ministerio de Fomento porque, hombre, hay una asignatura pendiente, sigue habiendo una asignatura pendiente, aunque no sé si nos han pasado los apuntes, que es el PEIT, el Plan Estratégico de Infraestructura del Transporte, que tiene mucho que ver con el territorio, tiene todo que ver con el territorio, ¿no? En este caso, el PEIT también habla de la necesidad de crear infraestructuras, de la sostenibilidad. Yo creo que está claro que lo que tiene que ser sostenible es el transporte, no tanto las infraestructuras. Insisto, a mi modo de ver, las infraestructuras obedecen a un criterio prefigurado que se llama planificación. En cuestiones de transporte, ya voy acabando, creo que y tengo que reivindicar un instrumento que creo que se ha hablado en este Congreso, bueno, creo no, seguro que se ha hablado en este Congreso, y que creo que es un instrumento absolutamente válido y sigue siendo absolutamente válido, que es la evaluación ambiental estratégica. Tiene también mucho que ver, fundamentalmente por tres cuestiones que plantea la evaluación ambiental estratégica. La justificación real y efectiva de las infraestructuras, es decir, la justificación de la alternativa seleccionada y del por qué esa alternativa y del por qué esa actuación, el análisis técnico que implica el informe de sostenibilidad que, aunque todavía tenemos algún problema los técnicos de concebir las diferencias espaciales y temporales que implica, pero vamos avanzando mucho. Y otro tema que a mí me parece absoluta y radicalmente esencial, que es la participación ciudadana. A veces no se concibe que la evaluación ambiental estratégica tenga esa pata de una forma tan importante, es decir, que tenga que considerar la participación del ciudadano y la participación de las instituciones. Esto del despotismo ilustrado ya se ha acabado, esto del todo para el pueblo, pero sin el pueblo. La evaluación ambiental estratégica es un instrumento claro y desde luego que huye del despotismo ilustrado, ¿no? Ahora mismo sabréis que el PEIT, el Plan Estratégico de Infraestructura de Transportes, tiene varios desarrollos: el plan de carreteras, el plan de autovías, el plan de puertos, plan ferroviario y el plan de aeropuertos. Está con nosotros el presidente de AENA, de una organización que, a mi modo de ver, está dando pasos agigantados para incorporar. Les cuesta, me consta, porque es un tema complejo, pero están dando pasos, por lo menos importantes, para tener en cuenta de cómo internalizar el tema ambiental digamos, en su dinámica productiva, ¿no? En materia de evaluación ambiental estratégica, yo creo que han dado pasos interesantes. Hay, pues no sé si son 10 o 12 ya,
memorias ambientales, de planes directores. El plan director de un aeropuerto es un ejemplo muy claro, algunos lo conocemos un poquito, de cómo la necesidad de engarzar una infraestructura en el territorio, ¿no?, con diferentes encajes, a veces complicados, desde el punto de vista territorial. Bueno, ya voy acabando. Hay un tema que se me ha olvidado, que es el tema forestal. En la PAC, una de las cosas importantes que va a haber es la incorporación del sector forestal a una dinámica agraria, una incorporación de una forma mucho más definida, ¿no? Está con nosotros ENCE y nos puede comentar un poco su visión en ese sentido, ¿no? Bueno, la planificación territorial y la sectorial tienen que estar en consonancia. Esto parece una obviedad, pero a veces se nos olvida estas obviedades, hay que remarcarlas. Cuando hablamos de la gestión de la demanda de las infraestructuras, etcétera, esto tiene que pasar, si pasa esa consonancia de la planificación sectorial con respecto a la planificación territorial, y si es así, a lo mejor estaremos hablando de unos planes de infraestructuras que huyan de ser un mero listado de obras, que es lo que, desgraciadamente, hasta ahora estamos acostumbrados a ver, ¿no? En fin, hay bastantes cuestiones. Yo introduciría de si están justificadas todas las infraestructuras, con qué criterios. Y, en definitiva, cuando hablamos de sostenibilidad o de medio ambiente, más de sostenibilidad que de medio ambiente, que es bastante más amplio, lo que queremos decir es que si pasan por el filtro de la sostenibilidad, lo que estamos haciendo es precisamente optimizando los procesos de selección de tomas de decisiones. Y esto yo creo que es importante. El medio ambiente no es una cuestión a considerar a la contra, sino que se debe considerar como una cuestión clave a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y nada más, Josefina, perdona si me he extendido, pero luego habrá más ocasión de